Buenos días para ustedes y buenas tardes para nosotros. Pero bueno, vamos a hablar en buenos días para ustedes. Pues muchas gracias por tomarse el tiempo para tomar este webinar que pues va a depender de tres tiempos porque es un poquito larga. Y espero que les sirva eh, en su trabajo diario, les ayude, lo hagan más rápido, lo hagan mejor, y cualquier duda que tengan sobre la presentación, con todo gusto, cualquier duda que tengan en alguna unidad que esté instalada y se pueda contestar también con todo gusto. Y pues lógicamente comentarios también son aceptados. Por mi parte, pues muchas gracias y vamos a comenzar. Precisamente el curso, bueno, el webinar se llama Cargas Térmicas para Mini Split, porque generalmente alguien más hace el cálculo de cargas térmicas para la instalación de ese mini split y a veces por lo general a veces no lo hace bien, a veces es muy sobrado, a veces es muy pequeño y a veces el técnico o el instalador anda ahí preocupado moviéndole aquí, moviéndole acá porque no enfría, y cuando pues quizás realmente sea el espacio que quedó muy grande para el tamaño de la unidad y lógicamente pues no damos con bola a final de cuentas. Entonces realmente ver un poquito lo que son las cargas térmicas nos ayuda precisamente a poder resolver algún problema en el campo en el momento en que se está llevando la instalación. Precisamente por eso vamos a empezar con esta parte. Hago otra aclaración. Vamos a ver diámetros de tuberías, pero los diámetros de tuberías son única y exclusivamente para los equipos mini split o divididos de velocidad fija. No son para velocidad variable, o sea, como para equipos inverter. Los equipos inverter traen sus distancias y no deben de ser rebasadas esas distancias. O son 30 metros o son 30 metros. No son ni 31 ni 32, son 30 metros nada más. Entonces ahí no se puede hacer mucho más que acatar las recomendaciones precisamente del fabricante. Bueno, vamos a comenzar. Realmente, señores, seleccionar el equipo de aire acondicionado que cubra las necesidades del cliente. Lo anterior, lógicamente, va a involucrar un cálculo de cargas, el cual sea indispensable. También involucrar la distancia de la tubería que se utilizará para realizar una buena instalación y tomar en cuenta la temperatura exterior también y tomar en cuenta el ajuste de temperatura solicitado. Casi la gran mayoría de los vendedores venden los equipos y no le preguntan al cliente qué temperatura quiere. Generalmente nos vamos con las temperaturas que normalmente les decimos que es de confort y que generalmente andan alrededor de 23 y 24 grados centígrados. Pero hay ocasiones o hay personas que necesitan temperaturas que sean mucho más abajo, digamos 20 grados, y lógicamente pues ahí a lo mejor una unidad que está del tamaño o que va de acuerdo a la carga térmica del área, pero no está de acuerdo precisamente a lo que es el punto de ajuste, que serían 20. ¿Por qué? Porque esa unidad es para 23. Entonces ahí pues difícilmente va a poder lograr llegar los 20. Entonces a veces es necesario preguntarle al cliente, oye, ¿qué temperatura vas a querer? Porque la temperatura, y una vez se los aclaro antes de seguir, las temperaturas recomendadas por los equipos mini split, la mínima son 20 grados centígrados. No quiere decir que estos equipos no funcionen más abajo. Pueden funcionar 19, 18, hasta 16 grados centígrados pueden funcionar. Pero abajo de 20 grados, en cualquier rato les puede provocar un congelamiento. Entonces, no necesariamente se les va a congelar, sino en algunos momentos, en algunos determinados momentos, resulta la congelación.
y después se descongela y vuelve a funcionar otra vez 2, 3 días y se vuelve a congelar. Entonces, la temperatura mínima para estas unidades es de 20 grados centígrados del área a acondicionar. Ya los que quieran 19, 18, nomás explíquenle lo que le puede ocasionar y qué es lo que tiene que hacer cuando se le congele o cuando se le proteja por congelamiento. Bueno, normalmente el flujo de instalación corresponde así como lo están viendo ustedes, empezando primeramente, fíjense bien cómo empieza, una estimación de la carga térmica. Después, la capacidad seleccionada de acuerdo a la carga térmica y a la distancia a la cual esta unidad se va a instalar. Porque cuando más alejan las unidades una de la otra, la capacidad misma de la unidad va disminuyendo. Después viene la selección de la unidad, que esta la tienen que hacer de acuerdo con el cliente y lógicamente los expertos son ustedes. El cliente quizás busque por ahí algo de estética, pero a lo mejor esa estética que él quiere no le va a dar los resultados que al final necesita, que es el enfriamiento. Entonces, nosotros como técnicos, como instaladores, tenemos mucho más experiencias en la colocación de la unidad. Después ya sigue el trabajo de instalación y después viene todo lo demás que lo vamos a ir viendo poco a poco en el transcurso de estos 3 días que vamos a estar acompañándonos en este webinar. Entonces, generalmente ahorita vamos a ver la estimación de cargas térmicas, capacidad seleccionada y algunos ejemplos de los tamaños, dimensiones de la tubería y lógicamente la carga de refrigerante para algunos equipos. Bueno, normalmente, señores, cuando tenemos equipos inverter, precisamente aquí está una tablita de un fabricante de un equipo de 16 SIRS, que a lo mejor ya es un poquito viejito, antiguito, pero bueno, nos sirve como ejemplo. Miramos precisamente que la longitud que el fabricante recomienda es precisamente 7.6 metros. Esa es la distancia que el fabricante le dice, aquí en esa distancia yo te voy a, más bien la unidad te va a proporcionar a ti las toneladas o los BTUs que mencionan en la placa. Quizás un poquito menos, pero va a ser la gran mayoría de lo que indica la placa. Después les menciona que si requieren gas adicional porque las unidades ya vienen con carga de refrigerante, sobre todo la condensadora, trae carga de refrigerante, pero para 7.6 metros. Si ustedes se van a alejar o su instalación va a ser más alejada de 7.6 metros, ustedes van a tener que cargar adicionalmente 15 gramos por cada metro para la de 1 tonelada, 30 gramos para 1,5 y 30 gramos para 2 toneladas. Aquí, señores, es bien necesario que siempre tengan a la mano el manual de instalaciones para que ustedes vean o busquen y revisen lo que son las especificaciones de la tubería, porque cambian, no todas son iguales. Entonces tienen que tener cada una el manual de la unidad que se está instalando para que no vayan a tener problemas. Los diámetros de tubería, por ejemplo, la de 1 tonelada es de 1/4 de la línea de líquido y 3/8 de la línea de succión. La de 1,5 sigue siendo de 1/4, pero la de succión ya aumenta a media y la de 1/4, lógicamente, aumenta a 5/8. No se deben de cambiar los diámetros, se deben de manejar siempre los mismos. La máxima distancia para la de 1 tonelada, aquí les dice que son 15 metros la máxima distancia en altura. Y la horizontal serían otros 15. Entonces, que serían 15 y 15, al total les dan 30, que es la longitud que conocemos. La longitud normalmente dice que es horizontal más altura.
Entonces aquí tienen ustedes, no pueden darle más de 15 metros. Todo lo que le puedan dar menos de 15, mucho mejor. Si ustedes necesitan 30 metros horizontales y 3 verticales, pues esta unidad ya no les va a servir porque ya están fuera del diseño de las tuberías. Entonces tendrían que cambiar a la siguiente unidad que ya les daría mucho más distancia. Por ejemplo, que ya les da 40 metros, que son 20 hacia arriba y 20 horizontales. Entonces, estas serían una de las tablitas más importantes que deberían de tener ustedes y esas están precisamente en cada manual de instalación que va junto con la unidad. Nada más es cuestión de revisarla. ¿Qué tiene que ver la distancia con la capacidad? Pues miren ustedes, esta es una tablita en la cual les dice que la distancia máxima, longitud máxima, y aquí les marca aproximadamente como 26 metros, o sea, no llega a los 30, llega a 26. En la parte izquierda, ustedes tienen el porcentaje de capacidad de la unidad, que puede ir desde un 80% hasta un 110%. Entonces aquí el fabricante les marca aproximadamente como un 102% de capacidad de la unidad. Entonces, aquí está precisamente el ejemplo. Si ustedes utilizan 7.5 metros o 7.6 metros que indica precisamente la tablita, eso quiere decir que subimos la línea, llegamos a la curva, nos vamos hacia el lado izquierdo y allí yo tengo que la unidad les va a entregar el 102% aproximadamente. Y conforme se vayan alejando, lógicamente el porcentaje va disminuyendo. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si nosotros utilizamos 25 metros o 26 metros. Vean ustedes, si utilizamos 26 metros, donde llega la curva, y ahí trazamos una línea horizontal y nos dice que la unidad ahora me va a entregar como el 87% de su capacidad. Entonces, imaginan ustedes el 13% menos de su capacidad, pues ya les empieza a afectar en la carga térmica. Su carga térmica es una cosa y la distancia en la cual se va a instalar la unidad, arriba de 7.5 metros o 7.6 metros, pues lógicamente les va a empezar a quitar capacidad de enfriamiento. Entonces a veces van a decir, oye, el equipo no enfría. Cárgale gas, sácale gas. Y no es tanto el problema del gas, sino simplemente de la distancia que se está utilizando en ese momento. Vamos a ver lo que es la altura. La altura también perjudica en la capacidad de la unidad. Si observan ustedes, nuevamente tenemos el porcentaje de capacidad en el lado izquierdo y en la parte inferior tenemos la altura o la elevación medida en metros. Si nosotros dijimos, instalamos la unidad a nivel, ambas unidades, tanto la evaporadora como la condensadora, pues simplemente van a entregar, la unidad va a entregar arriba del 105%. Pero si agarramos 1,5 metros, pues va a entregar un poquito más. Por ejemplo, miren, 1 metro les va a entregar por abajo del 105%. Entonces, conforme se van ustedes alejando, digamos que vamos a darle la altura máxima, que en este ejemplo son 10 metros, la capacidad de su unidad disminuye al 90%. Entonces, entre más arriba le den, menos capacidad de enfriamiento va a tener su sistema. Entonces, por eso la observación y por eso les estoy comentando esta situación para que el día de mañana pues simplemente revisen primero su instalación y luego revisen lo que es la carga térmica para ver si entre las dos, pues lógicamente les da
la capacidad que realmente se está ocupando. Aquí yo tengo otra imagen, precisamente en el cual cómo cambia la cantidad de BTUs dependiendo de la temperatura exterior y la temperatura interior, o sea, la temperatura que el cliente está solicitando. Por ejemplo, aquí tenemos una unidad de 2 toneladas y si el cliente quiere 21 grados centígrados en el aire acondicionado y afuera hay 25 grados centígrados, vienen ustedes de 24,000, miren ustedes a lo que cae, 21,220. Y conforme va aumentando la temperatura exterior, va disminuyendo precisamente la capacidad, 35, 19, 40, 18, 45, 17 y 50 grados centígrados, 13,000. Entonces, una de 2 toneladas, al final nos podría entregar casi 1 tonelada, porque todo va a depender de las temperaturas. Por ejemplo, Mexicali, que es un área muy caliente, pues pienso yo que difícilmente pueden usar equipos de 1 tonelada, a menos que sean áreas muy pequeñas, porque pues, realmente las temperaturas exteriores de Mexicali siempre están alrededor de entre 45 y 50 grados centígrados. Entonces, por eso ahí hay algunos cambios. Nosotros hemos tenido siempre una mala costumbre, pero que nos ha dado resultados a final de cuentas. Generalmente nosotros vemos el área y mentalmente medimos metros cuadrados. Y decimos, oye, pues son 16 metros cuadrados. Bueno, en algunas entidades de nuestro país, pues 16 metros cuadrados sería igual a 1 tonelada. En Mexicali quizás no sería lo mismo. A lo mejor 16 metros cuadrados, a lo mejor sería 1,5 tonelada o a lo mejor hasta 2. Entonces generalmente hacemos ese diagnóstico de cargas térmicas muy rápido, ¿eh? Metros cuadrados, tamaño, vemos y ¿sabes qué? El equipo que tienes es muy pequeño para esta área y pues hasta ahí llegamos nada más, porque si nos piden más información no la vamos a tener. Entonces, vamos a ver este ejemplo y precisamente está relacionado con el cálculo de carga rápido que normalmente hacemos nosotros en metros cuadrados, pero aquí se va a hacer en metros cúbicos. Y lógicamente tomando ciertos factores, por ejemplo, el factor 1 hace referencia a dormitorio. Si su equipo es en un dormitorio, el factor 1 va a ser un 5. Si son oficinas, van a ser un 6. Si es restaurante, va a ser un 7. O sea que el factor 1 va a depender del lugar de donde va a estar instalada su unidad. El factor 2 corresponde a las personas. Un adulto equivale a 600 BTUs, mientras que un niño equivale a 300 BTUs. Después tenemos el factor 3. El factor 3 es si nosotros usamos las unidades en pies, vamos a usar el número 1. Pero si usamos las unidades en metros, vamos a usar el número 36. Bueno, entonces, la distancia de la unidad, más bien la distancia de la habitación va a ser esta. Y vamos a calcular, hacer un cálculo rápido. Y vamos a utilizar nada más ancho por largo por alto, por el factor 1, por el factor 3, más el factor 2. ¿Sí? Entonces vamos a decir ahora que el tamaño de la estancia son 6 metros de ancho, 8 metros de largo y 3.5 metros de alto. El factor 1 nos indica que es un 6, que es una oficina o es una estancia. El factor 3
nos dice que es un 36 porque vamos a utilizar o estamos utilizando metros. Y lógicamente el factor 2 nos dice que son 4 adultos. Entonces ya tenemos el valor. Cuando ya tenemos nosotros todos estos datos, simplemente vamos a ver metros cúbicos. 6 por 8 por 3.5 por el factor 6 y por el factor 1 que son 6 y por el factor 3 que son 36. Más el factor 2 que son los 4 adultos, les va a dar un total a ustedes de 36.288 BTUs, más los 2.400 de los adultos, les da un total de 38.688 BTUs. Les voy a pedir un favor, anoten ustedes esta cantidad en algún lugarcito ahí, en un papelito, en algo que tengan, porque lo vamos a utilizar. Para que Disculpe, de una vez lo ingeniero. tengan. Ingeniero, me preguntan aquí que si podría mejorar la calidad de la imagen de su pantalla, que hace un momento se miraba bien. ¿No se ve bien? No sé si algo le movió. No le he movido absolutamente nada, fíjate. A ver, Es que yo sí lo veo bien, pero yo creo que es el internet se me hace que es el internet de de algunas ellos. personas, ¿verdad? Sí, sí, porque nosotros, yo aquí estoy viendo bien, no le puedo mover absolutamente nada a la pantalla. Digo, a menos que falle mi internet o la velocidad de mi internet, pues empieza a fallar lo que es la pantalla, se empieza como a detener, como a congelarse, luego se suelta, o se hacen cuadritos, o se ven medias raras. Pero eso es Claro. más que nada la velocidad del internet con la cual están ustedes trabajando. Sí, es eso entonces. Muchas ¿Sí? gracias. Ándele. Bueno, entonces ya quedamos 38.688 BTUs. Fíjense bien, ¿qué nos faltó? Nos faltaron varias cosas. Nos faltaron cuántas ventanas tiene la estancia. ¿De qué lado pega más el sol? Si es una pared o si tenemos una ventana donde va a pegar más el sol. Y falta todavía el techo, si tenemos alguna especie de aislamiento o no tenemos aislamiento. Entonces, faltan ciertos factores ahí que en algunas ocasiones nos pueden perjudicar y que quizás sea más la cantidad de BTUs que se ocupan o que quizás también sean menos cantidad de BTUs los que se va a ocupar. Por eso se trata precisamente este webinar, para poder hacer un cálculo de cargas rapidito, no se necesita gran cosa que digamos. Ninguna herramienta extraordinaria, más que simplemente una calculadora y una pluma para ir sumando. Es todo lo que se necesita. Bueno, estas son las variables que dejamos fuera del cálculo, fíjense bien. La exposición directa al sol en el transcurso del día, el tipo de techo, la ubicación del recinto, el número de ventanas que existen y su tamaño, la cantidad de fuentes de calor durante la ocupación como equipos electrónicos o equipos eléctricos, la distancia entre la evaporadora y la condensadora, el punto de ajuste solicitado y, lógicamente, la temperatura ambiente también se ignoró en ese cálculo rápido. Entonces, todo esto, señores, hace falta precisamente para que a la hora que tengamos que hacer un cálculo de cargas térmicas, tengamos toda la información y de esa manera entreguemos la mejor opción posible para el cliente. Bueno, el cálculo de cargas es muy facilito, como se ha comentado. Realmente es uno de los aspectos más importantes para seleccionar el aire acondicionado y garantizar así la satisfacción del cliente. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillito donde vamos a acondicionar un área y vamos a empezar primero con las medidas: altura, largo y ancho. Bueno,
De altura, nuestra habitación que vamos a hacer el cálculo ahorita, nuestra altura es de 3.5 metros. Lo largo es de 8 metros y lo ancho es de 6 metros. Eso es todo lo que ocupamos ahorita. Y lógicamente medir ventanas, sobre todo las ventanas hay que medirlas, todo lo que esté de vidrio se tiene que medir. Bueno, digamos que la tablita para hacer el cálculo de cargas térmicas, aquí lo tienen ustedes en pantalla. Realmente es una plantilla universal. O sea, no es que cada marca tenga la de ella. Todas son iguales, nada más cambian el nombre del fabricante. Pero todas estas vienen a través de ASRE. Entonces, de ahí las sacan los fabricantes y luego ya las acomodan. Ahí les dan una pasadita y cada quien le pone su marca. Entonces, no son diferentes. Entonces, por lo tanto, vamos a usar nosotros esta tablita para irla llenando. Para esta presentación se tuvo que cortar en partes para ir observando mucho mejor cada línea, tener una mejor vista sobre lo que estamos haciendo. Entonces, aproximadamente son 10 puntos que se van a llenar y lógicamente, pues, es lo que vamos a hacer. Entonces, el llenado de formato de cálculo de cargas, como les digo, es algo universal. O sea, no cambia absolutamente ningún fabricante. A lo mejor cambiarán los números, pero lo demás sigue siendo igual. Bueno, ahorita les explico un poquito mejor el uso de esta tabla. Por lo pronto, hacemos nuestro diagramita o nuestro plano, según lo que se nos ocurra en ese momento, y en el cual vamos a poner precisamente la distancia, las medidas que tomamos, por ejemplo, los 6 metros de ancho, 8 metros de largo y 3.5 metros de altura. Pero vemos que tenemos dos ventanas. Una ventana que mide 5 metros por 2.5 y otra ventana que mide 3.5 por 2.5. Y algo bien importante es la indicación del norte. ¿En cuáles de los 4 lados podemos nosotros identificar el norte? En este caso lo están viendo ustedes en el lado derecho. Siempre la flechita que apunta hacia arriba dice que hacia arriba es el norte. Entonces ya tenemos que el norte es para arriba. Entonces podríamos ya decir dónde está el sur, dónde está el este y dónde está el oeste. Entonces, para nosotros, o sea, si la flechita dice que el norte es para arriba, quiere decir que esta pared corresponde al norte. Esta pared que está acá abajo corresponde al sur. Esta pared corresponde al este y esta pared corresponde al oeste, al menos en este diagrama. ¿Sí? Acuérdense que el sol aparece por el lado este y se mete en este otro lado. Entonces, en alguno de los puntos les van a solicitar cuál es la ventana que está más expuesta al sol. Pues esta va a ser la ventana que está más expuesta al sol. Igual la pared va a ser la que está más expuesta al sol. Aclarando ese punto. Lógicamente también hay que tomar en cuenta otra situación. Si las 4 paredes están al exterior, o cuántas paredes están al exterior y cuántas paredes están en el interior. Eso también hay que tomarlo en cuenta. En este ejemplo se está tomando como 2 paredes exteriores, que son estas 2, y estas 2 son paredes interiores. Eso también tienen que tomarlo en cuenta para que no se les vaya a olvidar a la hora de que
comiencen a llenar pues la tablita de cargas térmicas. Entonces estamos, señores, oeste, paredes interiores estas dos y paredes exteriores estas dos. Bueno, vamos a comenzar. Se me pasó comentarles aquí arribita, la temperatura exterior es de 41 grados centígrados. Es con la cual vamos a hacer el cálculo, con 41 grados centígrados. Bueno, comenzamos. Acuérdense que yo les había comentado que esta tablita la vamos a hacer en pedazos para ir teniendo una mejor apreciación de lo que estamos haciendo. Entonces, este sería el primer renglón. Aquí está la descripción, la dimensión de la descripción, el área total y lo más importante de todo, tenemos aquí la temperatura exterior en grados centígrados, los cuales tenemos que marcar. Si son 32, 35, 38, 41 y 43. Pues tenemos que marcar el de 41 porque es con el que vamos a trabajar. ¿Sí? Si trabajan ustedes con el de 43, pues marquen el de 43 o con la temperatura que estén ustedes trabajando la van a marcar. Enseguida es la cantidad de BTUs hora que ocupa precisamente ese espacio o esa línea, por ejemplo, la 1, que es la que estamos viendo. Esta 1 les dice que es el área del piso y que el área de piso debe de medirse en metros cuadrados. Entonces, ustedes tienen que medir lado por lado, que serían precisamente 6 por 8. Ancho por largo, 6 por 8. Y el total serían 48 metros. Si se fijan, las dimensiones aquí se pusieron y lo total se pone también acá porque aquí les está diciendo metros cuadrados. O sea que ustedes tienen 48 metros cuadrados. Después buscan el factor que les indique la temperatura exterior. Para nosotros, o para este caso, la temperatura exterior es de 41 grados. El factor correspondiente a 41 grados es el 76. Y ahora ustedes van a hacer una multiplicación que va a ser 48 por 76 y les va a dar un valor. Ese valor lo ponen ustedes acá donde dice BTUs hora. Vean que está sencillo, no está tan complicado. Pasamos al segundo punto. En el segundo punto vamos a ver el volumen del recinto. Y lógicamente el volumen del recinto aquí les dice que es metros cúbicos. O sea, área total, metros cúbicos. Por lo tanto, tenemos que realizar o multiplicar lado por lado, que viene siendo ancho por largo por la altura. Entonces serían 6 por 8 por 3.5 y les daría a ustedes un total de 168 metros cuadrados, cúbicos. Y se observan con cuidado que no hay más que un solo número. O sea, es un 20. Entonces no importa acá la temperatura exterior porque aquí el valor es un 20 y es el que vamos a tomar como tal. No importa si son 32 o son 43. El valor es un 20 porque nomás ese aparece. Entonces ahora serían 168 por 20 y eso les va a dar a ustedes 168 metros cúbicos multiplicado por 20 les da 3.360 BTUs hora. Acuérdense que este es el renglón número 2, o sea que aquí este ya va sumado con el número 1. Es que por cuestión de espacio, pues aquí no lo estamos haciendo. Vamos ahora al número 3. El número 3 les dice aquí que es área de la ventana.
más expuesta al sol o expuesta al sol, y se use solo la ventana más grande. Entonces, si, por ejemplo, si tienen dos ventanas expuestas al sol, pues simplemente se usa la más grande. Aquí nada más tenemos una, que es la de 3.5 por 2.5 metros, y tiene que ser cuadrados, y lógicamente tenemos que ponerla en el lugar en que está la ventana. Si digamos, si la ventana está en el lado oeste, este sería el lado oeste, este sería el renglón que tenemos que ocupar, y aquí nos daría metros cuadrados. Entonces, decimos 3.5 por 2.5 nos da un total de 8.75 metros cuadrados. Y ahora sí, seguimos en forma horizontal hasta cruzar con la temperatura de 41 grados centígrados, que serían 1320, y ahora se multiplican 1320 por 8.75 y les da a ustedes 11.550 BTUs hora. Nada más la pura ventana. Bueno, vemos ahora la número 4. La número 4 le da a ustedes área de todas las ventanas, no incluidas en el punto 3. Acuérdense que esta ventana ya la tomamos y la única que nos queda pues es esta precisamente. Y esta es igual, es lado por lado, serían 5 metros por 2.5, les da a ustedes 12.5 metros cuadrados, y nuevamente vuelven a buscar ustedes la temperatura de 41 y el factor sería 280. Entonces serían 12.5 por 280 y les daría a ustedes 3.500 BTUs hora. Se va sumando. Después viene el número 5. El número 5 les dice que es área de la pared expuesta al sol menos el área de la ventana del punto 3. ¿Se acuerdan que esta ventana ya la habíamos tomado? Por eso les dice que es menos el área de la ventana 3. Entonces, si nosotros medimos la pared, que es área lado por lado, les daría a ustedes 6 por 3.5 metros, que al final les entregaría 21 metros cuadrados. Pero hay que restarle el valor de la ventana, y el valor de la ventana había sido de 8.75 metros cuadrados, se le tiene que restar y les queda una cantidad de 12.25 metros cuadrados. Entonces, esos 12.25 metros cuadrados se multiplican por el factor de 40, que es el de 200. El valor de la temperatura de 41, el factor es de 200, y por lo tanto se multiplica y les da 2.450 BTUs. Enseguida de eso les viene precisamente el número 6, que es el área de todas las paredes exteriores no incluidas en el punto 5, menos el área de la ventana en el punto 4. ¿Cuántas paredes exteriores tienen? Tienen 2. Pero acuérdense que ya tomaron una. Entonces ya nomás les queda esta. Entonces van a tomar esta porque es la única que les queda, y lógicamente es lado por lado. Van a hacer 8 por 3.5 metros. Les va a dar un total de 28 metros cuadrados, pero le van a tener que quitar el valor de la ventana que ya se había tomado con anticipación, y lógicamente les va a ser menos 12.50 y les va a quedar un total de 15.5 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque le quitamos el valor de la ventana. Buscamos la temperatura de 41 y nos indica que lo tenemos que multiplicar por 180 y el resultado nos da 2.790. Vamos a la número 7. El número 7 les dice área de todas las paredes interiores. O sea, todas las paredes interiores que para
el ejemplo de nosotros es esta pared y es esta otra pared. Entonces tenemos dos paredes y tenemos que decir lado por lado más lado por lado para poder sacar. Entonces serían 8 por 3.5 más 6 por 3.5, que les da a ustedes un total de 49 metros cuadrados. Busca nuevamente la temperatura de 41 y ven que hay un 84 y serían 49 por 84 y les daría un valor de 4.116 BTUs. Vamos al 8. El 8 es el techo o el tejado. Aquí tenemos 4 opciones. Losa con espacio sin acondicionar arriba, o sea que no hay un segundo piso, ¿verdad? Y ese podría ser eso. Tenemos el otro techo raso, no aislado, o sea que no tiene aislamiento. Si acaso nada más el Thermotec, ese que normalmente le ponemos a nuestras casas, podría ser. O un techo que tenga 50 milímetros, 2 pulgadas de aislamiento. Eso ya se cuenta, ¿verdad? Y el último sería tejado no aislado. Cualquier tipo de techo que no sea losa. Entonces, por lo general, la mayoría de nuestras casas, pues andaría precisamente en esta parte de aquí. Techo raso no aislado, porque quizás tenga un aislamiento, como les dije, de Thermotec o de algún de esos productos, o alguna capa de poliuretano, pero no cumple con las 2 pulgadas que nos marca la tercera línea. Entonces, por lo tanto, vamos a agarrar la segunda línea. Vamos a decir techo lado por lado, 6 por 8, son 48, y vamos nuevamente a la temperatura de 41, y vemos que el factor es 160, se multiplica 160 por 48, y les va a dar un valor de 7.680. Vamos ahora a lo que es el 9. Bueno, el 9 representa, voy a brincarme esta. El 9 representa precisamente las personas dentro del recinto. Entonces, las personas que están dentro del recinto, habíamos dicho que eran ¿cuántas? 4 personas. Entonces, si son 4 personas, son 4 personas adultas. Lo que tengo que hacer es 4 por el factor que son 600 y obtenemos que son 2.400 BTUs. Y el número 10 precisamente viene en lo que es el consumo de la luz, equipos eléctricos en uso. Tenemos que considerarlo en watts. ¿Sí lo entienden? Entonces, esto yo lo saqué de una página de Luz y Fuerza, en el cual vienen los consumos de cada aparato electrónico o eléctrico. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, el radio, 15 watts, un exprimidor de jugos, 35, un estéreo, 75, y así por el estilo. Focos, todo eso aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que va a tener esa habitación? Van a tener 3 focos. Cada foco es de 60 watts, entonces serían 3 por 60, serían 180 watts. Va a haber un televisor o una televisión. Y buscamos aquí el valor que tiene la televisión y nos dice que son 150 watts. Y bueno, ya tenemos 150 watts. Pero más de eso va a llevar un DVD y buscamos ese aparato aquí que quizás podría ser la videocasetera o DVD que dice aquí y que les dice 25 watts. Entonces ya tenemos el total. 180 más 150 más 25. El total sería 355 watts. Y, perdón,
eso lo pondríamos aquí en el 9. Bueno, esas son las personas que, y aquí ya tenemos los 355 watts, que se va a multiplicar por el factor 3, y eso les va a dar a ustedes un resultado de 1065 BTUs. Ya que tengamos todo lleno, lo que tenemos que hacer es sumarlo, sumar toda la cantidad de BTUs, y miren ustedes, nos está arrojando una cantidad de 42.559 BTUs, cuando el primer ejemplo que hicimos nos dio 38.000. No sé si por ahí los que lo anotaron estén de acuerdo conmigo. Esto es nada más la carga térmica. Falta ver la distancia de la instalación. Y digamos ahí donde dice observaciones, quizás ahí le podamos poner esto, decir que la unidad estará instalada a 150 pies de longitud, con 8 codos de radio corto, 40 pies de elevación del líquido. Entonces, ¿qué va a pasar con esta instalación? Que estos 42.000 se van a ir hacia arriba un poco, ¿verdad? Un poco, un medio, un mucho, no sabemos hasta que no revisemos precisamente los diámetros de la tubería. Bueno, aquí voy a poner yo un manual precisamente que les ayuda a ustedes a seleccionar el diámetro de tubería de acuerdo a la distancia, de acuerdo a los BTUs y de acuerdo a los diámetros. O sea, les va a ayudar este manual. Este manual ahorita se los agrego para que se los hagan llegar y no anden batallando. Bueno, no se nos olvide esta parte. La interconexión de la tubería de refrigerante, pues acuérdense que tiene que tener el diámetro suficiente para que llegue la cantidad de líquido necesaria al dispositivo de expansión y lógicamente llegue el vapor sobrecalentado lo suficiente para el compresor. Entonces, generalmente cuando tenemos equipos divididos, la línea de descarga ya está conectada de fábrica. O sea, ya no hay que calcular esta tubería porque ya está de fábrica. Entonces, nos toca calcular precisamente en algunas unidades el dispositivo de expansión está en la condensadora, que considero que son la gran mayoría de ellas. Algunas otras, que son un poco minoría, podrían estar en el evaporador. Entonces, para poder nosotros diferenciar cuando la expansión está en la condensadora, nosotros le podemos mencionar línea de líquido fría. Y eso nos dice que la expansión está en la condensadora. Cuando la expansión está en la evaporadora, le podemos nombrar línea de líquido caliente y lógicamente ya sabemos que la expansión va a estar en la evaporadora. Digo, para poder hacer la diferencia y a la hora de que estemos platicando, pues no nos confundamos cuando decimos, oh, es que la línea de líquido, pues sí, es fría o es caliente. Porque generalmente nuestra instalación quedaría así de esta manera. Si se fijan, no tenemos línea de descarga, sino que simplemente tenemos la línea de líquido, ya sea fría o caliente, y la línea de gas, que precisamente es la succión. Bueno, los requisitos que debe de cumplir la tubería de refrigerante precisamente es devolver el aceite, porque normalmente el aceite siempre se va hacia el evaporador. No importa lo que hagamos o dejemos de hacer, él siempre se va a ir hacia el evaporador y después ese aceite que se fue al evaporador tiene que regresar.
pero él va a regresar siempre que tengamos los diámetros de tubería adecuados para que él puedan regresar. La línea de líquido dice, hay que asegurar la línea de líquido que sea del tamaño adecuado para que vaya exclusivamente líquido, no vaya a ir una mezcla de líquido-vapor. Entonces, ¿cómo logramos esto? Minimizando la caída de presión. Entonces, tenemos que minimizar, o sea, la pérdida de capacidad del sistema causada por la caída de presión o a través de las tuberías. O sea, tenemos que entregar la mayor cantidad de capacidad en BTUs, no importando el diámetro de la tubería. Lógicamente, señores, ahí entramos en un proceso medio extraño que se llama costos, que no es lo mismo el costo de una instalación con una tubería de 3/4 y 5/8 a una de 3/4 con 3, a una de 3/8 con 3/4 o a una de 3/8 con 7/8. O sea, cada diámetro que va aumentando, pues lógicamente el costo de la tubería va mucho más arriba. Y lógicamente caemos precisamente en esa parte que se llama costo. Y que al final, pues eso nos viene pegando a la hora de la instalación y el cliente dice, oye, pues aquel me cobra más barato o aquel me cobra más caro, y ahí hay que explicarle al cliente las ventajas que pudiera tener su unidad con diámetros de tubería un poquito más grandes. Ahorita lo vamos a ver casi al final. Bueno, minimizar la carga total de refrigerante, o sea, entre menos refrigerante tenga la instalación, lógicamente se hace más eficiente. Entonces hay que cuidar esas 4 situaciones. Bueno, pues esto ya los habíamos comentado. Líquido, la línea de líquido debe tener líquido caliente siempre que la expansión esté en el evaporador, y lógicamente la línea de gas debe llevar vapor frío que va hacia el condensador, y la descarga simplemente es un vapor sobrecalentado que entra nuevamente al condensador. Entonces el aceite va a salir del compresor porque no hay manera de detenerlo, es la realidad. O sea, sale el aceite, se va por la línea de descarga, entra en el condensador, y aquí en la parte del condensador el aceite se separa del refrigerante cuando él está en estado líquido. Entonces, generalmente cuando viene por la línea de líquido, pues vienen separados, tanto el refrigerante como el aceite vienen separados, siguen separados aquí, entran a la válvula de expansión y aquí se vuelven a separar otra vez, porque aquí tenemos una, digamos, una mezcla de líquido refrigerante con vapor, pero la mayor cantidad viene siendo líquido y lógicamente se separa nuevamente el aceite. Entonces quiere decir que cuando sale el refrigerante en estado gaseoso, sale con la cantidad de aceite que se fue, y ese aceite cae directamente otra vez al cárter del compresor y lo volvemos a tener otra vez. Entonces, esa sería la parte del retorno de aceite. Y lógicamente la válvula de expansión termostática, digamos que algunas unidades de unidades divididas llevan a una manejadorcita de 3, 4 toneladas o 5 toneladas. Algunas pueden llevar válvulas de expansión termostáticas. Estas válvulas generalmente controlan un sobrecalentamiento. De hecho, la función de ellas es precisamente eso. Controlar un sobrecalentamiento constante a la salida del evaporador. Entonces, generalmente cuando su sistema tiene válvula de expansión, nosotros conocemos el sobrecalentamiento que ella va a entregar a la unidad, al compresor, vamos en este caso al compresor. ¿Por qué? Porque su función es esa. Cuando tengan válvulas de expansión electrónica, es muy parecido su trabajo, nomás que mucho más rápido. Como este es un movimiento mecánico, pues se hace más lento ese movimiento,
Pero cuando tenemos expansión electrónica, tenemos un sensor en la succión y otro sensor en la entrada, pues simplemente el movimiento se hace mucho más rápido. Cuando tengamos o nuestro sistema tenga tubos capilares o tenga orificios, pues ahí sí, señores, o balitas, nadie sabe qué sobrecalentamiento va a manejar. Porque ese sobrecalentamiento lo vamos a calcular dependiendo de la temperatura exterior y la temperatura interior del área acondicionada. Eso lo vamos a ver un poquito más al rato. Entonces, no perdamos de vista precisamente cómo es la expansión. Bueno, las líneas de líquido, señores, de gran tamaño, lógicamente aumentan significativamente la cantidad de refrigerante. Entonces, el sistema, el evaporador, siempre va a estar inundado de refrigerante y al compresor siempre le va a estar llegando líquido refrigerante y lógicamente va a haber una dilución de aceite en el mismo, trayéndoles problemas de daños en el compresor. Porque cuando ustedes tienen un diámetro de tubería más grande y tienen una válvula de expansión electrónica o termostática, cuando tienen refrigerante de más, ellas no pueden controlar el sobrecalentamiento. Entonces se empiezan como que se vuelven locas y al final dejan pasar el líquido refrigerante hacia la evaporadora. Las líneas de líquido más pequeñas, lógicamente aquí el evaporador siempre va a estar hambriento de refrigerante, aunque tengan su carga completa. El evaporador siempre les va a pedir más refrigerante porque la línea de líquido es muy pequeña. Para aquellas personas que dicen que un 16 no es nada, pues sí, señores, un 16 es algo. Por ejemplo, si su diámetro de la línea de líquido es de 3 octavos, pero ponen una de 5/16, pues simplemente les va a pasar esto. O sea, su evaporador siempre va a estar pidiéndole más refrigerante, aunque tenga la carga completa. Y ustedes van a seguirle cargando refrigerante porque el evaporador así lo pide. Resultado que su presión de descarga va a ir para arriba y se va a empezar a proteger. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una obstrucción y esa obstrucción se llama la línea de líquido. Entonces, por eso hay que siempre poner o instalar el diámetro que les marque la distancia que están utilizando. Las líneas de succión de gran tamaño, lógicamente, la velocidad del refrigerante va a disminuir. Y al disminuir la velocidad del refrigerante, el aceite no regresa al compresor. El aceite se queda en el evaporador precisamente. O sea, no hay retorno de aceite. Pero aumentamos la capacidad del sistema. En lugar de 18,000, podemos llegar inclusive hasta 19 o 20,000 BTUs por un diámetro de succión más grande. Pero lógicamente el problema sería que no regresaría aceite hacia el compresor. Una línea de succión inferior a la que debe de llevar, el refrigerante tiene una velocidad tan grande que arrastra el aceite tan rápido que lo regresa. Entonces, así como se va el aceite, así está regresando. Pero, lógicamente, la capacidad en BTUs de la unidad disminuye. En lugar de 18,000, quizás se entreguen 16,000, quizás a lo mejor hasta 15,000. Entonces, por un lado, es bueno, pero no llega aceite. Por el otro lado, sí hay aceite, pero pierdo BTUs. Por eso hay que buscar el diámetro en el cual tengamos la menor pérdida posible. Excesiva longitud de la línea de refrigerante, lógicamente reduce la capacidad y la confiabilidad del sistema. Se requiere más carga de refrigerante. Entonces, la recomendación es mantener las líneas de refrigerante tan cortas como las condiciones lo permitan.